Hola, bienvenidos a este nuevo recorrido por nuestros textos de referencia sobre electrónica. Hoy vamos a desmenuzar un reto súper clásico en el diseño de circuitos: cómo lograr que un transistor funcione de manera totalmente predecible y constante. O sea, para conseguir cualquier tipo de amplificación confiable, el transistor necesita tener una base de corriente continua que sea una verdadera roca antes de siquiera empezar a procesar una señal. Y la herramienta estrella en la industria para lograr esto es la técnica de polarización por divisor de voltaje. Así que prepárense, porque vamos a ver cómo unas cuantas resistencias pueden transformar un componente que suele ser bastante volátil en un sistema de altísima precisión. Bueno, entremos de lleno al tema. El recorrido de hoy está estructurado así. Primero, el divisor de voltaje. Segundo, cómo fijar el voltaje de base. Tercero, las matemáticas detrás de esta estabilidad. Cuarto, el rol de las resistencias de colector y emisor. Y por último, sus aplicaciones reales en amplificadores. Punto número 1. El divisor de voltaje. Fíjense que la división de voltaje es un concepto maravillosamente simple pero poderosísimo. Imaginen que tienen una fuente de alimentación principal enorme y necesitan extraer solo una fracción muy pequeña y exacta, a medida. Es como tener una tubería de agua a altísima presión y usar una serie de válvulas para desviar solo un chorrito suave y constante hacia un punto específico. Al colocar resistencias en serie, el voltaje total simplemente se reparte de forma proporcional entre ellas. Así que, si elegimos los valores correctos de esas resistencias, podemos diseñar un circuito que nos entregue un nivel de voltaje súper específico que no va a variar, sin importar qué tan potente sea la fuente principal. Pasamos al punto 2, fijando el voltaje de base. Si miran las dos resistencias de aquí, etiquetadas como R1 y R2, verán que no están puestas al azar. Ellas forman exactamente el divisor de voltaje del que acabamos de hablar y están conectadas directo a la terminal de la base del transistor. Su trabajo es tomar el voltaje de nuestra fuente de alimentación principal, o sea, VCC, y reducirlo a un valor exacto justo en la entrada de la base. Al hacer esto, estas dos resistencias externas actúan literalmente como un ancla. Dictan con mano dura cuál es el voltaje en ese nodo y no le dejan ningún margen a las fluctuaciones internas del transistor. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, compárenlo con enfoques más básicos. En un circuito de polarización simple, la corriente depende muchísimo del coeficiente beta, que básicamente es la ganancia interna del transistor. El gran problema ahí es que ese valor de beta es un dolor de cabeza. Varía muchísimo, incluso entre transistores que salieron del mismo lote en la fábrica, y además cambia si la temperatura sube o baja. En cambio, el divisor de voltaje hace que el circuito sea totalmente independiente de ese beta tan impredecible. El punto de trabajo lo marcan las resistencias externas, que son súper precisas. Básicamente es un triunfo del diseño externo sobre el caos interno del componente. Punto número 3. Las matemáticas de la estabilidad. Vamos a ponerle números a esto para ver cómo se desarrolla en un caso práctico. Imaginen que alimentamos el circuito con una fuente principal VCC de 12 voltios. Si elegimos bien nuestras resistencias R1 y R2, configuramos el divisor para que el voltaje en la base, el famoso VB, quede clavado en, digamos, unos 2.7 voltios. Sabiendo esto, calcular el voltaje en el emisor es pan comido. Por la física misma del transistor, el voltaje de emisor, o VE, siempre va a ser igual al voltaje de base menos una caída constante de 0.7 voltios. Entonces, hacemos la resta rápida. 2.7 voltios menos 0.7, ¡listo! El voltaje del emisor queda sólidamente fijado en 2.0 voltios. Así de predecible. Y vale la pena detenernos un segundo en la magia de este número. Esos 0.7 voltios representan la caída de tensión en la unión base-emisor cuando está polarizada en directa. En la física de los semiconductores, sobre todo en los transistores de silicio, este valor es una constante inquebrantable. Al fijar el voltaje de base con nuestro divisor, y sabiendo que la física nos regala esta constante de 0.7 voltios, de repente todo el circuito se vuelve matemáticamente exacto. El diseñador pasa a tener el control absoluto de la situación. Número 4 en nuestra lista: las resistencias de colector y emisor. Lo que me parece realmente fascinante aquí es cómo cada pieza del rompecabezas hace su trabajo. Por un lado, tenemos la resistencia de colector, o RC. Su función principal es agarrar todas esas pequeñas variaciones de corriente que pasan por el colector y traducirlas en el voltaje de salida final, que es lo que va a usar la siguiente etapa del circuito. Por otro lado, tenemos la resistencia de emisor,
o RE. Esta es la verdadera heroína de la estabilidad térmica. Fija físicamente el nivel de voltaje en el emisor basándose en lo que recibe de la base, y esto crea un efecto de retroalimentación que mantiene a todo el sistema perfectamente equilibrado, incluso si el circuito se empieza a calentar. Y llegamos al punto 5, aplicaciones en amplificadores. Aquí tienen un amplificador de emisor común con todas las de la ley. Si se fijan bien, pueden ver el núcleo del que hemos estado hablando, las resistencias R1 y R2, anclando la base, con RC y RE haciendo lo suyo. Pero el detalle clave en esta aplicación real son los condensadores de acoplamiento que ven a los lados. Como bien indican los textos técnicos, estos condensadores son como un muro para la corriente continua, bloqueándola para no arruinar la estabilidad que tanto nos costó armar. Sin embargo, para una señal de corriente alterna, como podría ser una señal de audio, actúan como una puerta abierta. Dejan que el audio entre, se amplifique aprovechando nuestra base superestable y salga limpio hacia el siguiente dispositivo. Entonces, para resumir lo más importante, usar el divisor de voltaje no es solo una preferencia o un capricho a la hora de diseñar. Es una necesidad absoluta si queremos consistencia. Al quitar de la ecuación las variaciones de fábrica como la ganancia beta, y al proteger el voltaje contra los cambios de temperatura, nos aseguramos de algo vital. Nos aseguramos de que el amplificador que diseñemos hoy va a funcionar exactamente igual mañana, pasado mañana y el mes que viene, sin importar las mañas internas del componente físico. Para cerrar este análisis, quiero dejarles algo en qué pensar. Sabiendo que un transistor actúa en el fondo como una especie de válvula que controla cuánta corriente pasa, ¿por qué creen que el simple hecho de fijarle el voltaje a la base desde afuera, usando un par de resistencias estáticas, resulta ser el mecanismo definitivo para dominar cómo opera esa válvula por dentro? La respuesta a esta pregunta es justamente el puente que conecta la teoría básica de circuitos con el complejo mundo interno de los semiconductores. Queda abierta la invitación para que sigan investigando y descubriendo cómo funcionan estos componentes que, honestamente, hacen posible toda la tecnología que usamos hoy.